buenas tardes. Vamos a empezar como siempre empezamos. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a la tertulia republicana del Ateneo, y en esta ocasión tenemos la gratitud de tener con nosotros a Joel Ruiz, una persona que ha escrito un libro que es el objeto de esta tertulia, y le acompaña José Luis Losada, que es profesor de la Universidad Complutense, el cual también tiene obras escritas sobre el tema de la República y sobre todo los conflictos, y ha hecho una gran investigación tanto en las universidades europeas como en universidades americanas. El que nos presenta hoy el libro, Joel Ruiz, el libro se titula El diario de guerra escondido de mi padre, y es un libro que es verdaderamente interesante porque toca diversos aspectos de lo que ha sido el republicanismo en una época de nuestra historia, en donde se mezclan las vivencias personales fundamentales, que son muy emotivas y muy intensas, y junto con las vivencias personales se juntan también los avatares por lo que las personas atravesaron esa época histórica. En primer lugar, la inmigración española anterior a la Guerra de España, posteriormente los acontecimientos que viven de la Guerra de España, la vivencia después de la Guerra de España en el exilio y la participación en la resistencia o en el maquis francés, y finalmente la integración dentro de la sociedad francesa ya más adelante. Es una historia que verdaderamente es muy apasionante
y creo que es un elemento importantísimo de memoria para que todo el mundo conozca las situaciones por las que atravesaron los más de 500.000 españoles que tuvieron que pasar la frontera entre febrero del 39. Así yo, sin más, no quiero hacer ya ningún preámbulo de haberlos presentado. Daros las gracias por vuestra presencia y vuestra participación. Y Joel, pues sin más, tiene la palabra. Muchas gracias. Bien, antes de empezar, primero darle las gracias a Miguel Nogués por permitir mi primera presentación que se haga en un lugar tan simbólico que es el Ateneo de Madrid. Y el interés por todo esto es mi primera presentación de este libro, que hace poco ha salido en español. La versión francesa tiene ya 2 años, se publicó en el edición L'Harmattan. Podéis ver que el título es totalmente distinto porque la editorial francesa me dijo, no, un título como Tribulaciones de Félix y de sus amigos libertarios no conviene a los franceses, tenemos que tener un título choque, y fue Anarquistas frente al franquismo. Claro, la editorial española me dijo, no, para nosotros no conviene de nada, tenemos que tener otro título y tampoco nos viene las tribulaciones de Félix. Así que el título es El diario de guerra escondido de mi padre, notas, silencio y misterios. Bueno, muchas gracias por esta ocasión de estar aquí con vosotros, Miguel, realmente. También muchas gracias a José Luis Ledesma, que está al lado, historiador de la Universidad de Madrid, la Complutense. También por el interés de esta microhistoria, así se dice, me parece, desde abajo, y de su apoyo realmente. Pero eso hablará de esto, lo creo, después. Y quiero también decir que todo este evento se hizo gracias a la actuación de Elsa Osado Bailo. Está entrevistada abajo, pero se juntará con nosotros después, que le encontré con la edición francesa, porque en el capítulo 2, que cuenta un atraco de un furgón postal en Lyon, pues sus familiares también eran protagonistas de esta historia, pero no tenían el mismo punto de vista que nosotros. Las dos familias, manera de ver la realidad distinta. Y al final hemos hablado, nos hemos juntado con un trabajo que hizo un universitario francés, y con el tema de la memoria, y fue un momento estupendo, y ahora es amiga, increíble. Elsa también es muy metida en el tema de memoria y de la querella argentina, a los que conoce toda esa historia. Bueno, y otra cosa, disculpa por mi español, es la primera vez que hizo ya varias presentaciones en francés, pero en el idioma de Cervantes es la primera vez, sobre todo de esta historia. Hizo cosas a nivel profesional, pero hablar del español profesional es una cosa, es más fácil, las palabras son parecidas, pero hablar de una cosa emocionante como la historia de una familia, no sé, disculpe si de vez en cuando se me viene el frañol, si de vez en cuando se me viene palabra francesa, por favor. Es que yo en mi sector profesional hice varias charlas en Madrid, porque también soy presidente de la Comisión Estatal Francesa de Certificación Profesional para el Empleo y la Formación, la Agencia Nacional. Hizo toda mi carrera y todo mi trabajo sobre el tema de política de empleo y de formación. Nada que ver con la historia del siglo XX y nada que ver con todo esto, claro. Por eso necesito el apoyo de un historiador al lado si hay preguntas un poco técnicas. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. No voy a comentar el libro en detalle, propongo una cosa. Primero, contarles rápidamente esta historia, y después compartir con vosotros el tema de los recuerdos familiares. Bueno, rápidamente la historia. Esta historia comienza para mí cuando yo tenía 6 años. Por primera vez, después de 2 días y medio de coche desde Lyon, llegamos, mis padres, mi hermano y yo, en un rincón remoto del sur de España, cerca del Mediterráneo, a mediados de agosto. Imagínense el calor. Mi madre y mi padre regresan en la tierra de sus infancias después de 38 años de ausencia.
Y yo descubro un nuevo universo, una familia poco conocida, un idioma. Yo no hablaba español, hablaba solo francés, excepto los insultos en español, todo el resto era en francés. Y a continuación se renueva una parte oculta de nuestra historia familiar, la de las familias de los republicanos españoles en el exilio. Más tarde, poco a poco, descubriré por qué no nos habían permitido venir hasta ahora. Todo esto se debió al compromiso de un grupo de jóvenes, mi padre y sus compañeros sindicalistas de la CNT, el gran sindicato libertario de la época en España. Fue aprendiendo poco a poco, a pedazos, lo que pasó, pero el detonante fue la muerte de mi padre hace ya 20 años y el descubrimiento de su diario de guerra debajo de una pila de sábana en el armario familiar. Mi padre falleció, ayudaba a mi madre a arreglar sus cosas y debajo de la sábana encontré un cuaderno así pequeño, de color naranja. Pregunté a mi hermano: mamá, ¿qué es esto? Cosas de tu padre. ¿Y qué? Llévatelo. Y empecé a leer y vi que era un diario de guerra. Eso fue lo que la chispa, diremos, para empezar el terremoto que fue después todo el descubrimiento de esta historia familiar ocultadas. Bueno, veamos el contexto. Mis abuelos emigraron a Lyon, en Francia, por razones económicas. Mi padre comenzó nada más llegar a los 11 años a trabajar en una empresa de fabricación de vidrio en Villeurbanne. Villeurbanne, no sé si conocéis, es las afueras de Lyon. A principios de los años 30 se creó un modesto Ateneo libertario en el Cours Émile Zola, Villeurbanne, que se llamó La Barraca. En La Barraca barraca funciona en francés. En barraca es una casa de jardín, una cosa así. En la barraca se impartían clases de la tarde para enseñar a los jóvenes trabajadores, inmigrantes españoles, a leer y escribir en francés. Así fue como mi padre comenzó su aprendizaje en la política e hizo amigos. Víctor, el hermano de mi madre, es un apodo Víctor, él se llamaba Ginés. Talego, el más valiente, Pelegrín, el más servicial, el pelao, porque tenía el pelo colorado, el más exaltado, así como Borbón, porque se llamaba Alfonso XIII Borbón. Borbón con la cabeza en alto. Esto es la primera fase clave de la historia. También se practica el teatro social y se transmiten mensajes. La desconfianza en el poder, el rechazo del capitalismo, la igualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, Talego, por el novio de Juana, la hermana de Pelao, hizo la vasectomía, lo que se hacía en esos tiempos para evitar la cantidad de niños que tenían sus padres, evitar lo terrible que eran las familias numerosas de la inmigración. También había el deseo de libertad muy fuerte, la solidaridad y la ayuda mutua y el rechazo de los dogmas, entre ellos el de la Iglesia, claro. Después de varios años en este grupo, mi padre llevará todo a otra dimensión con la guerra. Entonces se jugará un compromiso que explica todo lo demás y los secretos que tanto me costarán descubrir. Después del... Diremos que para mi padre fue una llamada del deber, una forma de deuda moral honrada al precio de la sangre. Después del 18 de julio de 1936 y del fallido golpe de Estado de los generales facciosos en España, entre los jóvenes inmigrantes españoles de Lyon fue la llamada a las armas para ir a defender el Frente Popular. A principios de septiembre de 1936, mi padre, Félix, de apodo Félix, se llamaba José, Félix y mi tío Víctor con dos amigos, el Pelao y Pelegrín, partieron como voluntarios. Talego, el Bravo, se ha marchado a final de julio. Esta es la segunda fase clave de la vida de papá. Tiene 19 años. Él va a luchar a riesgo de su vida. Se siente en deuda con quienes lo ayudaron a aprender a leer y escribir.
también se siente solidario con sus amigos y quiere participar a una esperanza, la de una república social. Todo esto a pesar de que su madre hace todo lo posible para mantenerlo. Hay que saber que mi padre ha sido sostén de la familia desde la muerte de su propio padre un año antes. Félix no puede imaginar todos los eventos que se sucederán unos a otros. Al principio formó parte de la aventura en el frente de Aragón y ayudando a las cooperativas rurales. Estos serán sus mejores recuerdos con las milicias populares, donde manejaba tanto la horca como el fusil. Luego las milicias fueron disueltas e integradas en la brigada del Ejército Popular de la República unos meses después. Esta fue la ocasión para una gran ofensiva el verano 37 durante el intento de tomar la ciudad de Zaragoza. Ya lleva un año en primera línea. Mi padre, después de un asalto a la bayoneta, fue dado por muerto en Belchite, en el campo de batalla. A causa de este trauma fue hospitalizado durante varios meses, luego se negó a volver a tomar las armas y seguir matando. No sé cuántas personas mató mi padre, no lo sé, nunca hablo de esto. Lo que sé es que no quería más matar. Sin embargo, regresó al frente en la primavera siguiente. La República está en peligro y moviliza a todos, incluso a los más jóvenes. Fue, por ejemplo, la Quinta del Biberón, en esa época. Va a volver. A partir de esta fecha mantuvo su famoso diario de guerra todos los días, excepto en los momentos críticos. Ingresó en la sección de transmisiones para participar a la batalla del Ebro, la más sangrienta de la guerra. En agosto de 1938 su unidad estaba en el corazón de la lucha y se retiró muy debilitada después de un mes bajo fuego y se reposicionó más en el sur del frente. No voy a contar el detalle de sus aventuras, está en el libro. Sobrevivió al horror de la batalla del Ebro por milagro. Luego, después de esta batalla en otoño, su brigada fue reorganizada y partió a reforzar la defensa de Cataluña en el norte de la provincia. A principios de diciembre de 1938 se reanudaron los combates con violencia ante los asaltos de las fuerzas nacionales. De nuevo, fue un mes de intensos combates al comienzo del invierno, pero esta vez el frente cedió alrededor del 20 de enero. Su diario de guerra me hizo seguir sus pasos día tras día. Su unidad aún se retiraba en combate y el diario terminó el 31 de enero de 1939, semana en la que cayó Barcelona. La ciudad fue martirizada, ya los historiadores lo saben. Se ofreció a las tropas marroquíes y a los falangistas que saquearon y mataron a 10.000 personas durante la semana y se desconoce el número de violaciones. Mi padre acabó con el 500.000 de refugiados civiles y militares de la Gran Retirada en los campos de prisioneros de las playas de la costa francesa en el Rosellón. Fue a Saint-Cyprien y luego a Argelès-sur-Mer. Allí lo deja en la más completa indigencia. Es un superviviente de 21 años que regresa a Francia. La guerra habrá causado 1 millón de muertos y heridos y hay como unos 300.000 prisioneros en un país de solo 24 millones de habitantes en esos tiempos. La tercera fase comienza tras su huida del campo de Argelès gracias a la valentía de mi abuela. Bueno, si cuento la anécdota rápidamente, la abuela, sabiendo que su hijo había regresado vivo, con un primo se trae ropas civiles y mi padre me contaba eso, que estaba en el campo con miles y miles de gente y ve un sendero por encima, una silueta pequeña, vestido de luto, su madre, que venía a ver a su hijo. Llega, se acerca de las alambradas, tira un vestido civil, él se pone el vestido civil, se quita la ropa sucia, militar y todo, y él pasa por la puerta principal. Hay 2 guardias senegaleses y le dice: ¿Tu veux quoi, toi? ¿Tú qué quieres? Y mi padre contesta en francés, claro, habla francés.
No, je suis un ouvrier du camp, je vais chercher des outils, je reviens. Soy un obrero del campo, voy a buscar herramientas, vuelvo. Y pasa, así, y lo dejan pasar. Y así sale del campo. Después, imagínense un poco con su madre, los abrazos, llorando y todo eso, y el primo coge un coche de línea para ir a la estación de ferrocarril, y a unos kilómetros la gendarmería para el coche de línea. Verificación de los papeles. Y empieza verificando al principio del coche de línea y se para a la mitad. ¿Por qué? No se sabe. Mi padre estaba al fondo. Y así se escapa el campo de Ángeles. Es decir, milagros. Hay que decir las cosas como son. Se esconde en Lyon muchos meses y saca los papeles de trabajo por primera vez en el enero 40. Bueno, la anécdota, por decir. Bueno, y pudo volver a la vida civil a principios de 40, después de los 2 primeros años de la ocupación del gobierno colaboracionista de Vichy, como muchos otros inmigrantes españoles y activistas, mi padre y mi tío Víctor participaron en la resistencia. Porque para ella era lógico combatir el fascismo en España, combatir el fascismo en Francia. Y mi padre, modestamente en el principio, mi tío, el más fuerte, fue el enlace en el ejército secreto, l'armée secrète, en Limousin desde 43 y a Privas en la Brecha. La armée secrète era una rama de la resistencia golista, había la otra parte, los FTP comunistas. Las dos ramas se reunieron al final, 44, en los FFI, Forces Françaises de l'Intérieur. Bueno, y mi tío Ginés, de apodo Víctor, participó a la liberación de Brive-la-Gaillarde. No voy a contar toda la historia de la resistencia de los españoles, pero en fin. Y mi padre, se volvió más cauteloso porque se casó con la hermana de Víctor, ese mismo Víctor, mi madre, Carmen, ese año, en el 43. Y solo participó como apoyo a acciones urbanas clandestinas de Lyon. A la liberación, mi tío Víctor y su batallón, lo he dicho, liberaron Brive-la-Gaillarde. Mi padre luchó durante la fallida insurrección armada de Villeurbanne del 24 al 27 de agosto de 1944. Cuento también de la historia, porque tampoco se habla de las insurrecciones ganadas, pero de las perdidas no se habla mucho, Y fue una insurrección perdida. Y la cuarta y última fase corresponde al periodo 44 a 1951. Fue el renacer de las acciones culturales y militantes en Lyon, en las que participó mi padre. Pero algunos de sus compañeros se pasaron a la acción directa para enviar recursos que apoyarán las acciones clandestinas en España. El desastre ocurrió en enero de 1951, con el fallido ataque de un furgón postal en la Rue du Guesclin por Pelao y algunos otros, y la muerte de 2 hombres. De los 5 amigos que partieron en septiembre de 1936, uno murió en el frente en 1936, una bala de viento en el estómago. El otro quedó lisiado en 1938, solo le quedaba un brazo, peregrino. El tercero fue condenado a muerte y luego a cadena perpetua, el Pelao, a partir de 1951. Solo el cuarto, mi tío Víctor, y el quinto, mi padre, Félix, sobrevivieron y están tratando de tener una vida normal. Esta historia ha sido colocada con una especie de amnesia familiar. El síndrome del superviviente, la amargura de la derrota de la guerra civil española, los campos franceses, la rabia de mi madre cuando mi padre le ocultó sus acciones colectivas en Lyon durante la ocupación, la vergüenza del asunto de la Rue du Guesclin, muchos motivos. Reconstruyó el hilo de esta historia cuando mi padre al final de su vida empieza a hablar de ella, cuando descubrí sus diarios de guerra, cuando murió, cuando mi madre y primos también revelaron lo que sabían. Esta historia es también una palabra dada a precio de sangre en una guerra y resistencia en nombre del antifascismo, de la libertad, de una visión del mundo en el que se reconozca al trabajador. Es también el compromiso con familiares, sus compañeros y una hermandad de armas. Pero, ¿por qué mi padre ocultó su historia a sus hijos y a su familia? ¿Por qué oscurecer la historia general, el papel de los extranjeros, sobre todo de los españoles,
como en la resistencia y también lo que ha pasado con la guerra civil. ¿Por qué tanto secreto? Será la parte que quería hablar con vosotros, la cuestión del ocultamiento de la memoria y el secreto. A lo largo del trabajo para este libro me enfrenté a la ocultación de esta memoria. No pensé que sería tan presente en esta historia de mi familia. Todo esto se ha silenciado y nosotros, estando en Lyon, no vivíamos en dictadura. Ciertamente, a nivel psicológico, para mi padre existe el síndrome del superviviente. Igualmente evidente es el papel de mi madre y la vergüenza de la guerra y la preocupación de desvincularse de la historia española, cuyo país nos cerró sus puertas. Pero también hay algo más. El horror de la guerra, la humillación, el miedo por los seres queridos, inclinaron la balanza de la memoria hacia el lado oscuro en lugar del lado luminoso de este compromiso. Más allá del primer nivel de interpretación, que es una ocultación con fines terapéuticos y psicológicos, hay algo más que se ha desarrollado en los secretos que rodean esta historia. En primer lugar, bueno, ¿de qué secretos estamos hablando? Obviamente están los secretos en torno a Ginés, alias Víctor, el hermano de mi madre. Es un amigo de la infancia de mi padre. Se fueron juntos a luchar a España y Víctor continuó la lucha en la resistencia. Es un hombre que conocí poco y que va a morir joven y del que no hay rastro entre sus hijos, mis primos. Víctor no ha hecho nada como los demás. Tan pronto como llegó a Barcelona en 1936, vivió con su pareja y se mantuvo activo en las milicias obreras de la ciudad, mientras que sus otros compañeros se habían ido a luchar al frente. Víctor se encontró en los campos después de la gran retirada y a partir de 1943 participó en la resistencia de Limousin, en Ardèche, como enlace de la resistencia. Una vez más, el amor se invita a sí mismo. Tendrá una historia complicada y vivirá con una pareja de 3 durante un año, es decir, compartiendo la esposa de su capitán del maquis. Luego la siguió en 44 y durante 10 años él y Suzanne gestionaron juntos un hotel-restaurante a Cannes-sur-Mer. Este amor libre, esta pareja a 3 bandas, con una mujer 10 años mayor que él, probablemente impactó mucho a mi madre. Pero si las historias sentimentales de Víctor son complicadas, ¿por qué ocultó su compromiso militante? Otro secreto familiar es el que rodeó a mi padre en España en el otoño 1937. 3 anécdotas. Después de su grave guerrilla en el verano del 1933 y una larga convalecencia, hubo una paréntesis de varios meses en la etapa de mi padre en Cataluña. Nunca explicó realmente lo que hizo. Solo a través de un juego de cotejo probablemente encontré la respuesta. Acudió en el hospital psiquiátrico de Reus tras el choque postraumático de la batalla de Belchito. Después, Evelyn Mesquida, no sé si la conocéis, me dijo que había en el hospital de Reus el equipo de Francesc Tosquelles Llorado, por lo que conoce la psiquiatría institucional. Es comprensible que prefiriera ignorar esta historia sin gloria, este hospital para locos, pero entonces, ¿por qué ocultó su participación en la fallida insurrección de Villorban del 44? Otro secreto de familia. Sin duda, porque mi madre se enfadó cuando se enteró de que, sin saberlo, había hecho un alijo de armas en su casa. ¿Por qué ignoró la acción del pelao? Especialmente cuando conocí a este hombre en Suecia a la edad de 18 años. Iba con la mochila, ¿sabes? A ver el norte, los países del norte. Yo tenía 18 años con amigos. Y mi padre me dice, va a haber un amigo, conozco a alguien en Estocolmo. ¿Tú conoces a alguien en Estocolmo, papá? Sí. Y me da la dirección. Tenía la dirección de este hombre.
Y bueno, vamos allí con la tarjeta Interrail de la época, a los que habéis conocido esta época, y dejo a los compañeros, uno viene conmigo y vamos a las afueras de Estocolmo y voy a saludar a este muchacho, un hombre de la edad de mi padre, pero con un bebé, curioso, y pasamos una hora hablando y eso, y el pelado muy así, criticando la sociedad sociodemócrata, dictadura suave, etcétera, en fin. Y ya, no me dijo nada mi padre. No me dijo que este hombre había sido condenado a muerte por haber intentado atacar un camión de correo en Lyon y haber matado a 2 policías. El tema de los secretos familiares es complejo. Creo que ciertamente hay una explicación para este ocultamiento que tiene a ver con la historia general del papel de los republicanos libertarios españoles a lo largo de este periodo, con el hecho de que son los grandes olvidados en una memoria oficial de la resistencia francesa, escrita en gran parte en Francia por el gaullismo y por los comunistas, y en España una historia de la guerra civil vista por el régimen de Franco. Estos hombres, que formaban parte de todas las luchas, dejaron de tener su lugar en la historia oficial de los años 50 hasta el final de los 90. No existirá en las conmemoraciones en Francia y en España, practicará el olvido institucional durante la transición democrática aquí, ya lo sabéis. Fue al final de los 90, al principio de los años 2000, cuando las cosas empezaron realmente a cambiar a ambos lados de los Pirineos. El ocultamiento deliberado del papel de los extranjeros, tanto en España como en Francia, me sorprendió mucho. Pero creo que hay una explicación en nuestra propia memoria familiar. Mi padre tomó la decisión de integrarse y obtener la nacionalidad francesa a partir de 1952. El abandono del compromiso militante, la pérdida de las ilusiones. Todo esto explica también una ruptura en la transmisión. Y más ampliamente hay algo que se deriva de la, ¿cómo decir?, crisis sentimental en la que se ha perdido un ideal. Tal vez era mejor olvidarlo todo y mantener en secreto estas historias de guerra. Pero yo mismo esperé la muerte de mis padres para permitirme escribir. Tal vez el impacto de la muerte de mamá, la necesidad de no perderlo todo de esta memoria familiar, explique mi necesidad de transmitir su historia. Hoy, yo creo que hay una forma de... La palabra española es difícil, apaciguamiento. Sí, lo he hecho bien. Tal vez porque ha pasado tantos años. Quizás también porque la obra de memoria se inició en España. Quizás porque yo mismo he hecho algún trabajo sobre este tema y sobre todo quería decir que lo que mi padre estaba insinuando no era un héroe, era simplemente un superviviente. Para aliviar los traumas de nuestra historia, no debemos olvidar, con la esperanza de no se repita, claro que no se repita, sino también liberarnos de la ira de los fantasmas del pasado. Conclusión, quiero decir que estos antiguos libertarios españoles fueron aplastados por los totalitarismos del siglo XX, con sus dudas, sus exigencias de libertad, su cuestionamiento de los dogmas, especialmente los religiosos, y su intransigencia también frente a la burocracia. Pero me gusta la conclusión de George Orwell sobre su experiencia en la Guerra Civil Española cuando escribe, es una citación traducida del francés, también traducida del inglés. Así que cuando has tenido un atisbo de un desastre como este, la guerra, no necesariamente resulta en desilusión y cinismo. Es bastante curioso que en su conjunto esta experiencia me haya dejado como una fe no solo disminuida, sino aumentada en la dignidad de los seres humanos. Bueno, gracias por haber venido y escucharme. Gracias. Muchas gracias, Joel. Y bueno, José Luis, si tienes alguna matices o ampliaciones o comentarios,
pues me los voy a permitir ya que me dan el uso de la palabra. Muchísimas gracias a todas y todos por venir. Voy a tratar de dar algunas razones por las que creo que este libro merece la pena ser leído. Y merece la pena ser comprado, y además de comprado, leído. Que no siempre pasa. Fundamentalmente habla de dos cosas, se han resumido aquí. Hay una sobre la que en España sabemos muy poco. No es que no sepamos, pero sabemos mucho menos y desde luego no se ha estudiado lo suficiente. Hay algunos libros, hay algunos historiadores y historiadoras que lo están haciendo, tanto de origen francés como español, aunque vivan en Francia. Y es el papel de los españoles, fundamentalmente anarquistas, pero no solo, en la Segunda Guerra Mundial, en la resistencia, en la liberación, de lugares como Lyon, a través de organizaciones como la Armée Secrète, de la que se acaba de hablar, o incluso su papel en acciones de guerrilla urbana, de acción directa durante los años 40 y los 50. En el fondo estaban tratando de luchar contra el fascismo desde fuera, igual que había otros muchos anarquistas, comunistas, socialistas, que trataban de hacerlo en el interior, en situaciones de clandestinidad. Bueno, pues tampoco fuera lo hacían en las condiciones más idóneas. Y luego habla de otra cosa de la que sabemos mucho, todos y todas. Hola. Que es la Guerra Civil Española, sus precedentes y sus secuelas. Por supuesto, sobre lo primero, merece la pena que lean el libro porque, como les digo, sabemos muy poco. No es que sepamos nada, insisto, pero sabemos mucho menos. Pero es que yo creo que también para eso, sobre lo que ya hemos leído tanto, hemos escuchado tantas conferencias, hemos visto películas, obras de teatro, como 1936, no sé si la has visto ya, es absolutamente recomendable. Como la Guerra Civil, se supone que hay decenas de miles de libros ya. Entonces, ¿qué nos puede aportar un libro más? Esa es la pregunta que nos hacemos casi siempre cada vez que empezamos a escribir sobre ese conflicto que empezó el 17 de julio del 36. Pues yo creo que también sobre eso este libro nos enseña muchas cosas. El formato, tal como lo ha presentado su autor, puede parecerles modesto. Esto es seguir la historia de un señor, su padre, y a través de él reconstruir la guerra, los precedentes de la guerra, pero sobre todo la guerra, la retirada, los terribles años de la Segunda Guerra Mundial en Francia, el exilio. Pero yo creo que no es solo eso, no es un formato modesto. Yo no sé si el autor es consciente de que lo que hace es mucho más que seguir en las trazas a través de este camino indescifrable que es la vida de su padre. Primero es la historia de un hombre, sí, un hombre que atraviesa la guerra, que atraviesa la retirada, la Segunda Guerra Mundial, el exilio, el activismo en la Francia de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero también es la historia de todos los que le rodearon, no solo de su familia, sino de un sinfín de redes de compañeros en las trincheras, de compañeros de la retirada, de compañeros en los campos de concentración, no hay por qué llamarlos de internamiento solo, sino de concentración, sus compañeros de trabajo esclavo en Francia, sus compañeros indeseables, que es como llamó oficialmente la República Francesa a los españoles. Es una historia desde abajo, es decir, no es una historia de los grandes nombres. Y podemos decir que ya hay muchos libros que retratan a personas más o menos anónimas, ¿no? A los peatones de la historia. Pero aunque eso sea para compensar todos los que hay sobre Azaña, Largo Caballero, Durruti, no pasa nada porque nos dediquemos a saber cómo vivieron, sufrieron, experimentaron la guerra las personas que no han pasado a la historia, o no habrían pasado en condiciones normales, o no habrían pasado a la historia, no habrían pasado a un libro, si no fuera porque dejaron un diario y años después su hijo lo retomó. Pero no solo es todo eso, yo creo que también es la historia de la memoria de ese tiempo. No solo la historia, sino cómo ha sido recordada, cómo ha sido representada, cómo la memoria es una suma no solo es acumular recuerdos, como los dispositivos electrónicos. La memoria para las personas, para los humanos, es una combinación siempre cambiante y contradictoria de recuerdos y de olvidos. Combinación que va cambiando con el tiempo. Joel ya ha aludido aquí, lo hace en el libro muchas veces. ¿Por qué no me contaron esto? ¿Por qué silenciaron esto? Es que a lo mejor lo estaban tratando de olvidar. Su padre, su madre, el resto de familia. El libro habla no solo de sus vivencias, y casi diría no solo principalmente, sino
El libro habla de cómo lo recuerda o lo olvida su padre y el resto de la familia. Lo lleva al subtítulo, a uno de los subtítulos. La verdad es que el libro tiene varios subtítulos, ¿no? Sí. En la versión castellana tiene como 4. Bueno, pues uno de ellos es notas, silencios y misterios. Y eso es muy revelador. Está hablando de notas, de silencios y de misterios, que además van cambiando con el tiempo. Es una historia de la memoria, por ejemplo, cuando se pregunta el autor por qué su padre escribió un diario. Y llega a una conclusión, para no volverse loco en una experiencia tan traumática como es la de la guerra. O se pregunta por qué después, cuando escribe el diario, hay muchas cosas que deja de lado. Algunas de las experiencias seguramente más intensas de su padre no las incluye en su diario. ¿Por qué? A lo mejor precisamente para olvidar. O porque ni siquiera puede poner en palabras experiencias tan duras como ver morir al lado a compañeros, estar en la batalla del Ebro y ver cadáveres cuando les obligan a avanzar, pues ver cadáveres tantos y en esas condiciones de verano del 38 que era insoportable el hedor. Habla, y se ha referido también a ello, de que probablemente su padre pasó por un psiquiátrico, por tratamiento de salud mental, pero no lo relata. Ha tenido que indagar en ello. ¿Por qué? La vergüenza. Esto nos habla de cómo nos reconstruimos, sobre todo cómo se reconstruyen las subjetividades masculinas. Un hombre, ¿cómo va a reconocer que ha tenido que pasar por una experiencia así, y máximo en un contexto de guerra? ¿Es que es cobarde? ¿Es que es más cobarde que los demás? Esto no es fácil de decir y tampoco de transmitir a la generación siguiente, a los hijos. Hay un momento en el que el propio autor del libro se refiere a, supongo que es una expresión del diario de su padre, en la que después de la experiencia de la guerra y de la retirada dice, quiere pasar página. Después va a volver a retomar la página, ¿no? Como resultado de la invasión de Alemania, o sea, de Francia por los alemanes, se vuelve a involucrar en la resistencia, pero después del 39, cuando sale, después de esa anécdota que nos acaba de contar, tan disparatada, ¿no? Porque su madre le lleva ropa y decide, ha vivido tanto, ha sido tan duro, que decide pasar página. Es decir, estamos viendo aquí, y nos interroga el autor, de manera colectiva, por qué recordamos unas cosas, por qué decidimos olvidar otras, lo que Santos Juliá llamó arrojar al olvido, por qué una familia, un hombre incluso, no quiere convertirse en un héroe, sino que quiere poner entre comillas o entre paréntesis, ocultar, opacar una parte de su vida que probablemente era, en términos de intensidad, la más relevante de su corta existencia. Y luego también es una historia en primera persona, porque este libro está escrito, es la historia de su padre, pero también es una historia de él. Es una historia en primera persona del propio Joel Ruiz, que no solo es que también una muy eficaz técnica narrativa, y es que se introduce a sí mismo en el relato. Nos cuenta cosas sobre él, no solo sobre su padre. En el libro podemos leer cómo va ese viaje de Interrail con 18 años a Estocolmo y se encuentra con un señor del que luego sabe que era el pelao. No solo es eso, es que él se desnuda, entiéndanme, porque no lo hace con material, ¿no? Plantea sus propias dudas. Hay un sinfín de preguntas que plantea él al libro, a su padre. Es como si estuvieras dialogando con tu padre, ahora te estoy tuteando, y hay más preguntas que respuestas. A mí esto me parece una técnica también eficaz, porque si no tienes la respuesta, ¿por qué vas a tratar de especular? Reconoce, es muy honesto desde ese punto de vista este libro, y me parece que es una de las cosas que merece la pena subrayar. Es honesto porque hay muchas preguntas a las que, como no tiene respuesta, pues no trata de darla. Y me parece que es un formato original porque él nos ha contado que descubre el diario de su padre cuando ya ha fallecido, pero este libro no es transcribir el diario. Aquí no hay ni una sola frase, al menos entrecomillada, del diario de su padre. Lo que hace es glosarlo, dialogar con él, reescribirlo completamente, contar la historia de ese diario, de su padre, a través del diario. Obviamente lo está usando como la fuente principal, sobre todo para lo que tiene que ver con la guerra, ¿no? Pero aquí no tenemos un formato más o menos clásico que sería el diario de su papá tal como se lo encontró y después notas a pie de página en las que él va haciendo añadidos, completando, poniendo referencias bibliográficas.
No, es un formato, a mí me parece que es más eficaz. Lo completa con otras fuentes, lo cuestiona, plantea, como decía antes, preguntas una detrás de otra. Luego les decía que es honesto porque está trufado de las propias dudas del autor, pero también, y esto tiene mérito porque está hablando de su padre, no están ausentes las contradicciones, las dudas, incluso los pequeños engaños de su propio padre. No solo a la hora de contar o de no contar una cosa, sino a la hora de experimentar la guerra. Cuando miente diciendo que es un técnico porque quiere cambiar de una unidad a otra para alejarse del frente y de la posibilidad de morir. No está contando un cuento de hadas sobre su papá como un héroe, sino que desde ese punto de vista me parece muy bien. Esto, los historiadores y las historiadoras decimos que hay un riesgo cuando se reconstruye la biografía de alguien, y es lo que llamó Pierre Bourdieu la ilusión biográfica, es decir, pensar que todo es coherente. No, está planteando precisamente contradicciones. Podía haber ido en una dirección, podía haber ido en otra. Que cambiara, que saliera de Lyon con 18 años y se fuera a batallar a la Guerra Civil Española, pues no estaba escrito en las estrellas. A lo mejor no lo habría hecho si no hubiera tenido 5 o 4 amigos que tenían un cierto compromiso, o que sí que, a lo mejor sin la presión del grupo de sus amigos no lo habría hecho. O a lo mejor no habría ido a una unidad, o habría ido a otra. Yo creo que lo meritorio que tiene es que este libro pone rostro. Y además, como les decía antes, rostro de personas, de peatones de la historia, no de grandes personajes. Pone rostro, pone historias de largo plazo, hace casi una historia de vida de su papá. No se centra solo en la guerra, o no se centra solo en el activismo durante el exilio, sino que pues casi podemos encontrar su vida entera. Pone las dudas, pone las emociones, pone los miedos. Por ejemplo, cuando estuvimos en un bar, empiezo con esta historia. Exactamente. Sí. De actores, como les decía, anónimos. Es decir, yo creo que huyen muy bien de algo en lo que incurrimos también a veces las y los historiadores, y es pintar a los actores del pasado como los buenos o los malos de una película del oeste. Y aquí estamos viendo a alguien que es bueno, está entre los que perdieron, se identificaba con un proyecto de sociedad que es el que fue derrotado en el 39, no es de los malos, pero lo está contando su hijo, y no solo pinta como alguien como un dechado de virtudes, sino como deben ser los grandes personajes de la literatura, al fin y al cabo, ¿no? Con densidad, con contradicciones, con sombras, no solo con luces. Y además, yo creo que el autor, que no sé si lo hace conscientemente o ha salido solo por la riqueza del material que ha utilizado, plantea preguntas muy relevantes a las que además responde no con soluciones dicotómicas o binarias, ¿no? de sí o no, buenos y malos, sino que creo que busca explicaciones más complejas que van más allá de, por ejemplo, de las siglas. La gente no actúa en este libro, en realidad es como sucedió, solo porque se identifique con unas siglas. Las siglas no determinan absolutamente lo que van a hacer las personas, y eso aparece aquí claramente en este libro. ¿A qué preguntas da soluciones, respuestas complejas? A por qué estos chicos de 18 a 21 años se van, lo dejan todo atrás. Es verdad que tienen origen español, pero ¿por qué dejan la comodidad de su vida en Francia, en una Francia en la que además se acaban de reconocer derechos, los del Frente Popular francés, lo dejan todo atrás y van a arriesgar sus vidas? ¿Por qué lo hacen? ¿Solo por idealismo revolucionario? Bueno, él plantea que en parte sí, pero en parte hay más razones. Se refiere, por ejemplo, a la reivindicación del honor, a lo que tiene desde de construcción de la masculinidad. Se refiere en el caso de su tío Ginés a alejarse de su padre. ¿Se habría ido verdaderamente a otro sitio si no hubiera querido huir de su padre, que era para él una figura autoritaria dentro de su familia? Es decir, no obedecemos automáticamente solo a estímulos en una sola dirección. ¿Por qué después volver a filas, después de toda la experiencia tan traumática que había tenido su padre, herido varios meses? Bueno, él dice, en parte, sigue reconociéndose, identificándose con la causa republicana, pero también porque quiere comer mejor. En un momento del 38 en el que en la retaguardia se come muy mal, en Barcelona, él llega a un cálculo. Esto no es egoísmo, o no solo es egoísmo, es cruzar distintas
lógicas que guían nuestros actos. No podemos pretender que las personas en el pasado actuaban de manera distinta como lo hacemos hoy en día. Nosotros también tenemos en cuenta cuestiones que pueden parecer personales, privadas, familiares, ¿no?, a la hora de tomar nuestras grandes decisiones, ¿no? O por qué cambiarse las transmisiones, por qué cambiarse de una unidad a otra, por qué incluso mentir, para salvar el pellejo, o porque no se ve capaz emocionalmente de volver a la primera línea en la infantería. A matar gente. Bueno, al final la transmisión era un rollo de hilos de teléfono corriendo entre las trincheras, tampoco era escondido en un lugar lejos del frente, era en el mismo frente, pero efectivamente no tenía fusil. Sí, pero fallece su compañero. Sí. Uno de sus compañeros fallece en esas operaciones. Con una ofensiva franquista, sí. Y él, por milagro, se salva. No se mueve, está en un hoyo, le pasa por encima, saltando las tropas, los nacionales corriendo, atacando la trinchera, él se queda así, sin moverse, como muerto, y así se salva la vida. Además serían los moros. Sí, increíble. Con lo cual, en el fondo, Además serían los moros. en el fondo, ¿qué está diciendo? Que a lo mejor, porque no va una unidad de retaguardia, se juega la vida llevando esos pesadísimos cables, pero no tiene un arma. Le pueden matar, pero no va a matar él. O sea que a lo mejor de lo que está huyendo en ese momento es de tener que enfrentarse él a la posibilidad de matar a otra persona. Seguimos, y por ir acabando. Esta historia de la guerra, de la violencia, porque no solo es la guerra civil, sino es luego su participación en acciones o su cercanía con acciones acciones directas tanto en la clandestinidad, en la liberación, como después en los años 40 y hasta el año 51. Esta historia de guerra y de violencia es en primera persona y nos cuenta cosas que a veces no solo es que no sea la historia de los dirigentes, de los grandes nombres, sino que cuenta cosas que nos pueden parecer banales o que a veces a las y los historiadores nos parecen banales y no les dedicamos tanta atención. Yo mismo me sorprendía a mí mismo, o sea, me he sorprendido con la redundancia a mí mismo, cuando leo testimonios en primera persona de la guerra de supervivientes, memorias, que casi sin querer pasamos por aquello que puede parecer más banal, como la vida en la trinchera. Bueno, después de leer una o dos o tres, todas se parecen. Bueno, pero es que esto era absolutamente fundamental para buena parte. Entonces, este librito, insisto, puede parecer que tiene un formato muy modesto, pero nos cuenta de manera que a mí me ha parecido destacable algo que nos puede parecer una trivialidad, pero ¿qué es una trinchera? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se vive en ella? ¿En qué condiciones? Joel Ruiz acababa con una cita de George Orwell. George Orwell es una de las personas más famosas que pasó por aquí por la guerra civil y hace una descripción de la guerra tal como la vivió en el frente aragonés que tiene bastante poco de heroica, ¿no? La guerra para él es olor a heces, piojos, frío, hambre y aburrimiento. Bueno, pues es que esta es la experiencia de la mayor parte del tiempo para muchos de los soldados que estuvieron en estas trincheras, ¿no? Nos habla de la desesperación, ¿no?, de los que están en la guerra. Nos habla de los evadidos que cruzan la frontera, que cruzan las líneas del frente, porque se identifican más con el contrario, que cruzar las líneas del frente. Es que esto no es sencillo, o sea, te estás jugando la vida, y a pesar de eso había gente que lo hacía. Habla de la negativa a llevar a cabo una operación suicida. Esto es tremendo. Puede parecer, bueno, unos pocos soldados que en la batalla del Ebro le dijeron a sus mandos, mira, esto no lo hacemos. Nos puede parecer casi una historia chabacana, estos españoles no saben hacer la guerra, ¿no?, diría algún oficial profesional. Pero es que era suicida. Y consiguieron no hacer esa ofensiva, ¿no?, esa acción. Nos habla de lo que hizo su padre, cambiar de unidad. Nos habla de una tregua que deciden soldados de los dos bandos en la batalla del Ebro para lavarse. Y esto puede parecer una tontería, puede parecer una broma, pero es que para ellos, me parece que aparece citado explícitamente, la principal, aparte del miedo a morir y el deseo de supervivencia, la principal preocupación de los soldados era poder lavarse. Porque los piojos. Por los piojos. Aparte de esto, de las condiciones penosas de la vida en las trincheras, de las condiciones penosas que relata de cómo se llevó a cabo la retirada, de las condiciones penosas de cómo se vivía en los campos de concentración en el sur de Francia,
¿Qué quiere decir esto de las treguas? ¿Qué quiere decir esto de negarse a hacer una ofensiva? ¿Qué quiere decir lo de cambiar de unidad, lo de los evadidos que cruzan la frontera? Que los actores, incluso los anónimos, tenían capacidad de agencia, que tenían capacidad de tomar decisiones, que no estaban solo abrumados por una situación insoportable como es la guerra, sino que podían utilizar el pequeño margen de actuación que tenían para tomar decisiones y lo hacían. Es decir, no estaban absolutamente determinados por una maquinaria que era la guerra, sino que dentro de ella, mientras la sufrían, pues trataban de resistirse, de construir pequeños espacios de resistencia, no sé si llamar de rebeldía, ante esa experiencia tan traumática. Bien, y voy a acabar haciéndole algunas preguntas al autor, no sé si va a querer responderlas a todas no hace falta. La primera que le tenía planteada, en realidad ya la ha respondido él mismo un poco, ha sugerido algunas respuestas, ¿no? ¿Por qué el silencio familiar? Joel ha hablado del síndrome del superviviente, que se ha rastreado desde autores muy conocidos como Primo Levi hasta otros mucho menos conocidos. Ha hablado de la amargura de la derrota. Podríamos hablar del balitón de la derrota, ¿no? Del pasar página. Si ya lo pensó una vez al salir de los campos, después de la retirada, ¿cómo no va a querer pasar página otra vez después de la experiencia también traumática para su familia del año 51? ¿No? A eso podríamos añadir quizá lo de cómo son considerados los españoles en Francia. Son los indeseables. Entonces, aunque solo fuera desde la perspectiva de la supervivencia social suya y de su familia, pues a lo mejor pensaron que para ti y para tu hermano y para el resto de la familia era precisamente beneficioso no vincularte a una línea de continuidad que llevaba hasta la España de los republicanos. Y además es que esos indeseables, entre comillas, es que como has dicho tú, eran anarquistas, que son los derrotados de los derrotados, ¿no? Así que no es una pregunta porque ya me has respondido, ¿no? Era simplemente qué opinabas al respecto. Pero te voy a hacer alguna más concreta. Por un lado, tu padre y sus otros compañeros, ¿tú crees que participaron en la violencia que tuvo lugar en la zona republicana? Cuando llegaron, agosto, septiembre del año 36, están en Barcelona, están en el Frente Aragonés. No sé si lo sabes, pero ¿lo sospechas? ¿No lo sospechas? Segunda cuestión, tiene que ver con algo a lo que has aludido y que está desde el principio presente en el libro, en el capítulo 2, que es la cuestión del atraco en el año 51. Hay una versión que aparece aquí que no es la única posible, como sabes, hay una familiar de otra familia que te podría dar una. No sé si después de hablar con ella has cambiado, has repensado, porque la imagen tal como aparece en el libro de los hermanos Bailo Mata está un poco difuminada, ¿no? Y a lo mejor se podría, no sé si después de... Porque esta es la traducción al castellano de la versión en francés, pero desde entonces, desde que sacaste la francesa, has podido quizá hablar con ella, con la otra versión. Los hermanos Bailo Mata eran los malos. Para tu versión. Para la versión de tu familia. En la versión de mi familia. Y en la versión de la familia de Elsa, eran nosotros los malos. No tanto. El pelao. Pero el pelao era amiga de mi padre. El amigo de tu padre. El amigo de mi padre que venía en casa de mi padre. Así que la misma historia, según cómo se mira, claro, y cuando hemos hablado con Elsa de nuestra historia común, compartimos, y fue para ella como para mí, otra manera de... Y la realidad no sé dónde está. Ahora, lo que me contó mi madre, lo que me contó mi tía, mi prima, lo que contó también nuestros amigos, otros familiares, junto de la Juana, la hermana del pelao, no coincide con la historia de los tíos de Elsa. Es decir que... Mi familia, mis padres, esto que fueron torturados. Eso lo explico luego. Así que es evidente que hay una parte, una parte cuando se comenta todo esto, yo intenté dar la vista que tenían mis padres, mi familia, pero quizás no es la realidad. Quizás es la realidad transformada. Quizás. Claro. Lo que pasa es que toda realidad histórica tiene algo de construcción, así claro. Pero
en realidad esto lo que tiene interesante es que nos muestra que la historia no está escrita de una vez por todas, incluso un episodio concreto. Y yo te animo a que si hay una segunda edición, pues lo retomes, porque acabas de decir algo muy interesante. Finalmente no sé qué es lo que sucedió. Pero es que esto valdría casi para cualquier cosa. Pero que te preguntes y que hay dos versiones distintas, eso ya es significativo en sí mismo. Y Elsa, como yo, no hemos participado al atraco. Es decir, que al final, con el amor que tenemos a nuestra familia, con lo que sabemos, lo que cuenta, la manera de las cosas, es nuestra verdad. En realidad, estoy exagerando mucho, porque cuando compartimos con Elsa varias veces, al final coincidimos con muchas cosas, excepto con Inés, excepto con el papel de José, en fin, no vamos a entrar en el detalle de la historia, pero en fin, el papel de ciertos protagonistas de este momento, pero globalmente tenemos una vista bastante parecida. Fue un choque terrible para todos los españoles de Lyon, terrible. Un trauma, sí, un trauma. Y la pregunta sobre la violencia, no lo sé. Lo que me dijo mi padre, tengo que contar una anécdota. Mi padre no hablaba de todo esto, pero al final de su vida fuimos a ver la película Lenden Freedom, Tierra y Libertad, de Ken Loach, que cuenta la historia más o menos adaptada de homenaje a la Cataluña. Fuimos a un cine a París, de Escorial, y entramos en la sala de cine, lo cuento me parece en el libro, y estaba adornado de la bandera republicana y pone la canción de la tierra, y mi padre, un choque. Nos asentamos, la sala llena de gente, era en 1996 por ahí, llena de gente, y mi padre al lado de mí, y empieza la película y mi padre haciendo comentando, y eso sí, igual, eso de los palos, que no tenían fusil para en el cuartel, para la recluta, la instrucción de la recluta, todo eso, y nosotros igual, y la gente no decía nada. Es que normalmente en un cine no se habla. Si te empieza a hacer comentarios, el vecino dice, pues cállate, por favor. Y todo el mundo dándose cuenta de que este señor ha estado. Y saliendo del cine, mi padre empezó a hablar, diciéndome, por ejemplo, los momentos cuando estaba en la columna cerebro de Ortiz, que fue un momento extraordinario. Por eso, yo no pienso que participó a acciones de represalias, no lo pienso. Además, yo creo que a los voluntarios que venían del extranjero los ponía un poco aparte, yo creo. Y él me dice, no, fue un momento fabuloso, comían con los campesinos, ayudaban para las cosechas, hacían cosas mi padre, por ejemplo, hablaba de cooperativa, no hablaba de colectivización, hablaba de cooperativas agrícolas. Y me dijo, no, era un momento, además comía con los campesinos, tenía que comer. Es decir, y me dijo, ese momento de la guerra ha tenido la impresión de que el ideal se actuaba, ¿entiendes? Es lo que me dijo. No sé si asistió a represar algo, no lo sé. Participó, no lo sé tampoco. Pienso que no. Al revés, Ginés, Víctor, sí. Él fue herido en mayo 37 en Barcelona, cuando hubo el ataque del piso de la Telefónica. Y tengo una foto de mi tío herido justo después, porque llamaron a todos y hubo tiroteo por todo lado entre los sindicalistas y los guardias de asaltos y los militares. Eso sí que fue herido y participó a este momento. Y yo no sé si Víctor participó también a acciones en Barcelona, no lo sé. Puede que sí, él sí. Y Pelao, puede que sí. Porque Pelao era muy exalté, ¿cómo se dice? Exaltado. Bueno, si queréis lo abrimos el debate para que podáis... Eso iba a decir, ahora a la vista de lo que ya se ha puesto, si hay alguna cuestión o... Sí, el capítulo segundo. Perdona, Elsa.
Yo solamente quería hacer una pregunta que va por lo que ha dicho José Luis y tú, Joel, sobre los silencios. Al principio del libro se habla de la entrada en un bar, y está todo el mundo alborozado en España, estamos hablando de la España franquista, En el año 66. años 66, y en ese bar todo el mundo está dialogando, jugando las cartas, al dominó, etcétera, etcétera, con una cierta alegría. El suelo lleno de pipas Sí. y de tabaco. Ahora todo limpio los bares españoles, pero en esos tiempos no sé si os recordáis cómo estaba. Pero solo hombres. Sí, solo hombres. Y en ese momento, cuando está todo el mundo así, de pronto y porrazo, estás tú con tu padre Sí, pequeño, hijo. y entran dos guardias civiles. Y en el momento que entran dos guardias civiles, tu padre te agarra de la mano Sí, así. Chac. y todo el mundo se calla. Y mi padre tiene miedo. Y tu padre tiene miedo. Y todo el mundo tiene miedo. Ese momento, que estamos hablando del año 66 en España, no es extraño de que tu padre en ese momento, en ese justo momento, se esté dando cuenta de la represión que hay en España y de por qué él, de alguna manera, mantiene el silencio. Porque en ese momento él da una respuesta al por qué se calla. Y lo hace por miedo. Lo hace por miedo. Miedo ya no tanto a él, sino como a su familia, en este caso tú, a ti como su hijo. Cuando desaparecen los guardias civiles, todo el mundo vuelve otra vez a su fiesta, ¿no? Eso quiere decir que al hilo de lo que el silencio de tu padre es el silencio que ha habido aquí en España. Gerardine Schwab tiene un libro muy interesante que se titula Los amnésicos y habla precisamente de todo esto. Porque en España no hemos sufrido silencio, hemos sufrido amnesia. Aquí no se ha querido hablar de nada. Es más, incluso ahora todavía hay reliquias que están ahí, franquistas, de las que, bueno, eso son bobadas. Yo tuve que vivir en el año 87 en el Auditorio Nacional, estando Miguel Satrústegui y Gil Delgado, de su secretario, que en la sala donde iban los miembros de la Orquesta Nacional a ensayar, estaba la bandera del águila. Y tuvimos que ir unos cuantos a decir que o quitaban esa bandera o la quitábamos nosotros. Y entonces en ese momento ese señor nos explicó que había una ley de banderas y que esa bandera, que bueno, que se quitaría, pero con el tiempo, bueno, la quitamos nosotros. O sea, no hubo más problema porque al día siguiente la quitamos nosotros. Pero quiero decir que eso, esa amnesia, eso ocurre ahora, porque está ocurriendo ahora también con las leyes de memoria. Las leyes de memoria no están resolviendo absolutamente nada, porque el certificado de buena conducta de un represor, de un reprendido, perdón, sin que el victimario le haya pasado absolutamente nada, pues hombre, ya demuestra qué clase de leyes son esas. Y yo solamente quería preguntarte sobre ese miedo que me iba por otro lado. Intento explicar el porqué. El primer capítulo habla de esto, empieza con el miedo, es el título del capítulo. Imagínense un poco, yo soy un chiquillo pequeño francés, viviendo en Francia. Nunca he tenido miedo de los gendarmes. Bueno, claro, cuando conduces un coche, si vas un poco demasiado rápido, si te pillas con el radar, malo. Pero en fin, y los gendarmes, nada. Gendarme, bueno, y punto. ¿Y por qué mis primos, por qué mi padre tiene miedo de esos gendarmes españoles curiosos con un sombrero extraño? ¿Por qué tiene miedo? Les llamaban los chacales. Le llamaba la pareja, porque siempre iban Pero por cabecera les llamaban los chacales. Los chacales. Y para mí fue extraño. Y sobre todo ver a mi padre tener miedo de esos curiosos gendarmes españoles. Porque mi padre no tenía miedo de la policía en Francia. Porque aquí tenía miedo. Y porque el primo al lado de nosotros también. Y porque todo el mundo en el bar. A la gente más joven no podéis imaginar eso. La sensación para un chiquillo, la sensación de lo que es un miedo. Eso deja una impronta en la memoria, me ha dejado una impronta, porque eso yo no lo conocí en Francia. Y
nos damos cuenta de que la dictadura no es orden. La dictadura es arbitrario. Te puede caer encima tú inocente porque uno ha decidido que sí, que te va a caer encima. Y es decir que no es el Estado de Derecho. Esos dos hombres podían denunciar a uno, y si era un guardia civil que denunciaba a uno, vaya, lo que le ocurría. Bueno, esta impresión es muy curioso para un niño pequeño. España, para mí, de pequeño, y curiosamente sigue un poco así todavía, porque eso, la impresión que te deja, para mí España, claro, es la familia, el sol, el español, un idioma increíble, el jamón y queso y toda la historia, muchas cosas, pero también un país extraño, por un lado. Por eso, por ¿cómo decirlo? La relación con las cosas del nivel, la relación con el sistema. Tenéis una relación curiosa. No quiero decir que Francia es un país súper maravilloso, que nosotros también. Pero en fin, siempre cuando se compara, es interesante, es curioso. Claro, ahora a los más jóvenes de la sala no pueden imaginar, por ejemplo, la diferencia de nivel de vida. Un francés obrero como mis padres llegan en España a mitad de las 60 en el campo de Cartagena, pero una diferencia de nivel de vida. No se imagina cómo vivía la gente durante el franquismo. Cuando tengo un primo que me dice, sí, la época de Franco, no sé qué, que el otro, que por lo menos no había tanto extranjero y el orden y tal. Yo le digo, pero los españoles venían a trabajar en Francia. Ahora son los marroquíes, los otros que vienen a trabajar en España. Los españoles pasaban hambre, o si no pasaban hambre no tenían nada. Yo recuerdo a mis primos, mi madre traía de Francia azúcar, turrón de azúcar, porque no encontraba. Traía café molido. Traía salchichón, date cuenta, salchichón, cuando se sabe el embutido español, en el campo. Eso traía mi madre, en el coche, viniendo de Francia. En fin, no nos damos cuenta de lo... Bueno, primero, cuando empezó la democracia, el crecimiento de España, integrando a Europa y la situación actual, un francés que viene en España, bueno, hay diferencia en el supermercado. Aquí la parte de la charcutería es mucho más amplia que en Francia. En Francia la parte del Carrefour de los quesos más amplia. Pero en fin, las diferencias realmente no son tantas. Podemos jugar con las diferencias culturales, pero en realidad no son tantas. Pero en esos tiempos, una anécdota, cuando nos reunimos en la casa de mi tía, cerraba las puertas y la ventana. No por evitar que el calor entra, pero por si acaso si los vecinos pasaban y que los franceses hablaban de cosas que no se podía hablar. Eso es la realidad de la España franquista, que yo conozco, una España durante las vacaciones, no como a vosotros que habéis pasado lo que habéis pasado. Un punto de vista de un niño francés, pero, francés entre los dos, porque además, sí, medio español también, porque en Francia, bueno, como siempre con los inmigrantes, en Francia el español, yo. Aquí el francés, en realidad ni español ni francés, un poco de los dos y ninguno de los dos, pero bien, ya es otra cosa. Bueno, si quiere alguna que intervenir, puede intervenir para plantear debate. Sí. Y luego tú. No, aquí se oye, se oye bien. Bien, yo soy un poco el segundo capítulo del libro en el que la madre de Joel habla de unas circunstancias por las que pasan ellos. Esas circunstancias ocurren el 18 de enero de 1951 en Francia. Un grupo de anarquistas españoles, que han pasado toda la guerra de España y la Segunda Guerra Mundial, pues deciden
que ya que en España se ha dejado, aparte, los aliados han dejado el poder a Franco, que es inamovible, que siguen cometiendo fusilamientos en el paredón, que sigue habiendo 250.000 de españoles en las cárceles, que hay una represión fuerte. No quieren esos 5 españoles, que uno es mi tío Francisco Bailomata, además de haber sido de la columna Durruti, que ha sido hijo de la noche, que es bastante complicado en meterse en las filas del enemigo para coger armas al enemigo, a los fascistas, a los golpistas, liberar compañeros que han sido hechos presos, o para coger comida, porque al otro lado de las trincheras, donde está Orwell, se pasa hambruna. Entonces, estas personas que son valerosas, que no se les ha valorado, sin embargo, que cruzan la frontera con la retirada, que son repartidos en campos de concentración, cualquiera de los 200 y pico y muchos campos de concentración que ha tenido Francia en condiciones infames, o que son conducidos a los campos de exterminio nazi, pues esos hombres que ven cómo los aliados les ha dejado, aparte, olvidados de todas sus hazañas, que españoles han liberado más de 27 ciudades en Francia, desde París, Valence, Montpellier, Tarbes, Toulouse, Burdeos, Pau, Foix, todas esas ciudades liberadas por Francia, que no vienen los libros de texto, que hay desmemoria terrible en Francia y conveniente, entonces, que les conviene a ellos, pues quieren liberar España de Franco. ¿Cómo esto lo pueden hacer? No tienen medios. Mi tío José, el menor, desde los 13 años, separado de su madre y de su hermana en el campo de concentración de Argelès, pasado al campo de Saint-Cyprien como adulto, sacado de allí, que se mete en la resistencia adolescente, que hace sabotajes y todo lo que vemos en las películas de esos héroes, de ese celuloide. Yo iba al cine a finales de los 40 y veíamos montones de películas de americanos, siempre los americanos liberadores de Europa. Pero lo que hace poco, pensando en esas imágenes, yo digo, pero si los héroes estaban sentados al lado mío, mi padre, los amigos de mi padre, esos eran los héroes, eran españoles. Bien, pues entonces ese grupo en el que está el pelao, amigo del padre de Joel, está Joan Català, que estuvo con el de la... Ayúdame, el que estuvo en los pasos de frontera. La red Ponzán. En la red Ponzán. Ponzán, que se ha olvidado de España. Ponzán, que pasó cantidad de gente, judíos, españoles, franceses, de un lado a otro, con sus compañeros. Fue cogido unos días antes de la liberación, metidos en una cabaña, les prendieron fuego y murieron ahí. Tienen placas de Estados Unidos, de Holanda, de Bélgica, de Francia, de Inglaterra, ninguna de España. Eso es el reconocimiento que tenemos aquí. Bien, pues esos españoles deciden que hay que salvar España, hay que tener medios. ¿Cómo son esos medios? Mi tío José iba a Alemania, al lado americano, y les cogía armas. Pasaba con las armas, cruzaba los Pirineos y las entregaba al maquis. Ya sabéis lo que eran esos bandoleros que decían aquí en España.
pues él los entregaba así. Claro, esto era ilegal en los años finales de los 40, principios de los 50, pero había que mantener esto. Hace falta más medios, dinero, pues esto hay que expropiar. Y esos españoles a los que se les expropió todos sus medios, todas sus casas, sus tierras, su trabajo, su familia, todo, pues también se dedican a expropiar. También lo aprendieron durante la Segunda Guerra Mundial y nadie les reclamó nada. Pues asaltar un banco. Yo soy sobrina de dos que asaltaron un banco. Y ¿para qué? Por dos razones. Francisco Bailo Mata, 4 años además en Mauthausen, no quería participar del grupo, pero su hermano José le animó. Francisco tenía pareja, Inés, que aparece en ese libro. Tenía pareja, se sentía feliz con ella y con la hija de ella. Hija de un desaparecido por torturas de Klaus Barbie. En una razzia cogieron a 26 españoles anarquistas, los torturaron salvajemente en la comisaría de la calle Vauban de Lyon y los metieron en un tren. Qué casualidad que fueron bombardeados por los aliados, un error, pero desapareció. Antonio Arenas desapareció y entonces en el año 43-44 entonces Inés, buscando su marido con fotos en las estaciones, conoce a mi tío, se emparejan y forman una pareja feliz con su niña y tal. Pero José exige a su hermano que tiene que tener el compromiso con España, porque están abandonados. Entonces él acepta, pero con dos condiciones: no hay que llevar armas, y la otra, la mitad de lo que se cogiera en el botín, tenía que ser para las familias de 9 anarquistas fusilados por Franco, 9 viudas y un montón de niños pasando hambruna. Entonces ese dinero tenía que ir para ellos, como muchas veces hacían estas acciones. Y lo siguiente, pues el resto del dinero tenía que servir para volar a Franco. Si os acordáis que en el año 48 sobrevoló por San Sebastián una avioneta para bombardear el 18 de julio el desfile de Franco cuando iba a coger el Azor. Eso fue un fracaso, entonces otra vez tenían que alquilar la avioneta. Costaba más de 1 millón de francos de la época. Y bueno, pues intentaron asaltar el banco. Lo hicieron tan mal, y además falló el compromiso inicial. El pelao y mi tío José llevaron armas, dispararon, hubo la muerte de 2 gendarmes, eso me duele bastante, ¿no? Y uno que pasó, que también de unos 60 años, que perdió la vida, o sea, pocos días después murió. La persecución de los españoles fue algo bestial en Lyon. Se detuvieron más de 800 personas. Incluso Lister, Enrique Lister, que os puede sonar como general, que había venido a mi casa, que había estado con reuniones de españoles, en las casas nuestras de amigos, pues siempre se hablaba de política. Pues viendo el panorama, desapareció, se marchó a Checoslovaquia. Hubo torturas de tal manera. Detuvieron a mi padre, lo cogieron en la fábrica. Mi padre no sabía nada. La cabeza se le puso el doble enorme. Cuando vieron que no sabía nada, le dijeron que se podía ir a casa. Y mi padre preguntó, ¿pero por qué me han torturado? Y entonces le dijeron, es que tus cuñados han asaltado un banco. Se desmayó. Y vieron pues que tenían que llevarle a casa. Me faltaban 2 meses para cumplir 6 años. Lo tengo aquí. Y me acuerdo que a mi padre lo tiraron contra una silla, se marcharon y mi madre a los pies de él llorando como una descosida.
Pero también detuvieron a la pareja de mi tío Francisco, a Inés. Era una mujer muy bella. La comparaban a Rita Hayworth. La desnudaron, la toquetearon todo lo que quisieron, sobre todo en la parte interior de los muslos, la apretaron, la dejaron moratones a más no poder. El rostro era irreconocible, no podía abrir los ojos, y a mí lo que más me llamaba la atención es que sangraba por las piernas, no sabía que tenía regla. Y 4 policías allí. Mi madre pidió asearla, le dio ropa suya, y yo estaba me había refugiado en el alto de la fregadera, y mi madre pidió para que se aseara, porque solamente le permitieron con una palangana en el suelo para lavarse, y esto, que se dieran la vuelta. Y el policía que estaba al lado mío miraba en el espejo donde se afeitaba por las mañanas mi padre, ¿no? Pero miraba esto, lo que si se decían algo, ellas dos de más. A mi tía la llevaron a la salida de la escuela a recoger a su hija de 13 años. A la salida, con todos los padres, bajada de un coche de policía, tumefacta como estaba. Pues os podéis imaginar la imagen de la niña y de su madre, ¿no? Y de la gente. Mi tío Pascual, piloto de la aviación, llegó al campo de Batarés. En el campo de Batarés tuvo que ser voluntario con la bayoneta en el pecho, como otros españoles, a la Legión extranjera francesa, al norte de África. Combatió contra Rommel. En un momento dado, cuando llegan los americanos en el 43, finales del 42-43, se divide el grupo español del capitán Leclerc, capitán entonces. Pero que prosperó gracias a los españoles. Pero como os decía antes a Mirta, en el Museo del General Leclerc de París, con toda la cantidad de fotos que tiene el General Leclerc, ni una foto con españoles. Hubiese seguido siendo capitán si no hubiese sido por ellos. Bien, pues con el general Montgomery y la campaña de Italia con los americanos en Montecassino, liberación por el sur de Francia, haciendo pinza con los del día de Normandía, y en la batalla de las Ardenas caen sus compañeros muertos en la batalla de las Ardenas de diciembre del 44 a enero del 45, compañeros muertos congelados, y él con los pies congelados, las manos congeladas, le salvan las manos, pero los pies se los amputan. Sí le ponen una chapa en el pecho. Le hacen abanderado de zona, o sea, de toda la zona del Isère. Y cuando murió en el 2005, su ataúd con la bandera francesa y un desfile de banderas de resistencia de franceses, su féretro pasó así, con todos los honores. Bien, pues ese le torturaron. Desnudo le metieron en una cámara frigorífica para que recordara el frío de las Ardenas. Y cuando mi tío Francisco se entera, esto que habían huido todos, cuando mi tío Francisco se entera cómo está su familia, se entrega. Pero el pelao ha denunciado a medio Lyon y están haciendo muchas detenciones. Ha cantado. Y cuando encuentran a José, mi madre se entera por la radio que han encontrado el cadáver de José suicidado, pero ni puede reconocer el cuerpo de su hermano, ni sabemos dónde está enterrado, y eso en la dulce Francia. Para saber qué pasó con el dossier del juicio, hay que esperar 75 años. Tú te quejabas 50 años en España, en Francia 75 años. Entonces el año que viene, Joel y el profesor Óscar Ferran seréis mis caballeros para ir a la audiencia francesa a reclamar el dossier de mis tíos.
Con el escudo y la lanza. Y ya me ha advertido nuestra abogada, Ana Mesuri, que ha fallecido en octubre, no encontrarás ningún documento de el comprometido. A Francisco le tocaron 20 años solo por conducir el coche, de llevar a los compañeros y de huir con él. No llevaba armas, no mató a nadie, no hizo nada, le cayeron 20 años como a Albert Speer, el arquitecto de Hitler, el ministro de guerra de Hitler, el que diseñó los campos de exterminio y el que firmaba el exterminio. ¿Cómo se puede comparar 20 años de mi tío Francisco con los 20 años de Speer? Esto es lo que me mata, y sin embargo los demás, entre ellos el pelao, que abrió fuego, cumplió 15 años, y los otros menos. Y después todas las culpas y el montaje del juicio fue para mi tío Francisco, y la culpa lo tenía José, que estaba muerto. Entonces eso me indigna, es la otra visión. Y bueno, esto me resulta muy doloroso. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Me considero muy afortunado, tienes un micrófono por ahí. no hay ningún micrófono, puedes hablar en voz alta. Bueno, a Ledesma le felicito porque es el día que mejor le he escuchado. Lo mejor que le he escuchado. Que este testimonio me impresiona doblemente. El que contrata el avión para matar a Franco se llama Mateo, que es uno de los 3 asesinos de Eduardo Dato en 1921. El que va a pilotar el avión, que lo pilota, se llama Carpintero. Ellos dicen, hay 2 versiones, una que se asustan porque aparece un caza Messer 109, en realidad no, fue un hidroavión, y a lo mejor era un civil, pero bueno, se asustaron y no lo abrieron. El avión fue confiscado por el Estado francés. Y creo que posiblemente, por avatares de la vida e intercambios con las asociaciones francesas de pilotos, está ahora en el Museo del Aire Español. Si queréis ver la foto del avión con el piloto, aquí la tengo. Es el Nord-Écran, el avión. Aquí la tengo. Correcto, este es. Se llama en francés Nord, pero en su origen era la versión deportiva del Messer 108, que era Messer 100, del militar 109, que era 108, y era en Taifún. O sea, que es ese. Bueno, me tienes que mandar. Esa foto vale mucho. Sí, no, pero es que te voy a decir por qué. Tengo que explicarte por qué. Si recordáis, los que habéis visto el Museo del Aire, muchas veces los llevo a la esquina de Angarche, donde está esta avioneta, y les digo, ¿veis las banderas republicanas? Más que cualquier manifestación de izquierda unida. Porque había allí la costumbre de, cuando un avión había servido en los 2 bandos, se le ponían las 2 decoraciones. Pero en este, como vino un intercambio después, no la tiene. O sea que voy a hablar uno de estos días con el director del Museo del Aire, que tenemos muchos problemas, y yo he hablado con el secretario de Estado de la Memoria Histórica, y en fin, no vamos a hablar. Pues este avión, el Nord-Écran, ¿sabe quién llenó de bomba para intentar matar a Franco? Exacto. El pelao. Ah, amigo. O sea, yo sé de estos 2, de Mateo y de Carpintero. Es el primer avión. Curioso, ¿no? Y yo ya- Interesante, ¿eh? Se cuenta una parte en el Pero interior. porque todo eso era la red cerrada, era el falsificador Oye, cerrado. pues entre todos podemos reconstruir esta Oh. historia como nunca se ha publicado en España. Bueno, voy a otra cosa. Yo termino con estos 2 asuntos. Porque hoy lo puedo contar, pero el próximo día, cuando dé yo la publicidad ahí, no lo voy a poder contar. Mi padre, mi abuelo materno, que es capitán de aviación republicana, es fusilado en el cementerio de Lorca. Bueno, espero yo que me entierren ahí también, que hay un problema con herencias familiares, y lo fusilan al grito de ¡Viva la República! Y tengo hasta un testimonio escrito por él, una carta que mandó, que en fin, habrá que mandarlo a algún archivo histórico, que también dice eso. Bueno, y sin embargo, pues yo tenía un tío bisabuelo en esta zona que era el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid. Le llevaron a la Checa Bellas Artes para matarlo. Pero él tenía la suerte de que conocía a un dirigente de UGT, que yo quisiera no morirme, se me hablaba con su familia, que era Sort, y entonces fue con un montón de milicianos de UGT y fue de salud. Él se confió, dejó a su hijo de 16 años a cargo de sus negocios y lo mataron.
los mismos que habían intentado matarla cuando él le facilitó el dirigente UGT el que se marchara. Y entonces yo a lo mejor estoy en este mundo gracias a este episodio, porque cogió a mi padre y le dijo: Manuel, no quiero que en esta guerra asquerosa participes ni con un bando ni con otro. Lo mandó a Argelia y en fin. Y el otro día hemos presentado en la exposición que se ha hecho, modesta, pequeña, que muchos no habéis visto, en la Casa Árabe. Y por ejemplo, cuando llega la flota republicana, hay un genio. Yo tengo el honor de haber hecho el libro más vendido de defensa, 25 militares de la República, que yo cuento la vida de Luis Gonzalo Urbieta, que contiene los Baleares, con una segunda persona, que es Luis Gasca. David Gasca. Tenemos una gran pelea para que las casas que vivió en Túnez pongan la placa. Entonces los mandan, como tú sabrás muy bien, al desierto de Caserín a matarlos de hambre. Pero este hombre es un genio. Además del jefe del Lepanto, que tira el torpedo que hunde el Baleares, tenía 2 carreras civiles, hidrógrafo y biólogo. Y entonces, excavando allí, descubre algo, porque quedan 2 pasmas. Tanto es así que luego descubre una serie de minerales que le nombra director general de minas. Y está director general de minas en Túnez hasta Bourguiba. Bourguiba le confirman el cargo. Y está hasta el 69, cuando ya hubo una ayuda de los potoneros, franquistas, etc. Entonces, Carrero Blanco, cuando vuelven todos los militares republicanos, a él y a Camacho Benítez, también soy su biógrafo, que es el segundo general, que ha ido al Bocino, que estaba negociando con Stalin la ayuda militar última que vino de la Unión Soviética a España, no les dejaron venir. Entonces murió en un asilo francés. Bueno, económicamente no estaría mal, porque tendría una buena pensión del Estado francés de los años que fue director general de minas en la colonia tunecina francesa, ¿no? Pero con la inmensa tristeza de que no se le dejó venir. Bueno, es otro personaje para dar una conferencia. Y entonces yo hablé con Miriam Aveira, tal, que para la cónsul, para que le pusieran una placa. Y entonces decía: oh, es que tenemos el cementerio republicano, es que hay que ir allí donde están los islamistas. Y ahora ponernos a hacer una placa aquí. Querida Mirta, cuánta labor tenemos pendiente. Y luego termino con una cosa que mi cuñado, francés, era director de la Escuela de Ingenieros industriales de Francia, y ahí hacéis una cosa más complicada que en España. Esto no es como aquí, que se hace una lección entre el título de catedrático, no. Allí hay que hacer una segunda oposición para ser director de la Escuela de Ingenieros de Francia. Entonces mis 2 sobrinos, uno es catedrático en Francia también, y mi sobrina vino aquí por Orlando y es catedrática de de francés en Oviedo, ¿no? Pero de instituto, no de universidad. Entonces, tenemos muchos puntos en contacto. Francia lo has explicado muy bien, te felicito. Hay muchas rivalidades, pero en fin, somos países hermanos mediterráneos y habría mucho que hablar. Pero a lo que te recordaba Mirta y a todos vosotros, que David Gasca no tenga una placa en... Ah, bueno, y recuerdo una cosa y con esto termino. Hubo un desfalco del dinero que mandaron del Tesoro del Vita de D'Alessio Prieto de México para los 7.000, 8.000 republicanos que había en Túnez. Entonces hubo un cabreo allí de muestra. Entonces D'Alessio Prieto se enfada y nombra a David Gasca, representante de la República, que estuvo hasta el 69, representante de la República en Chile, que está en México. Y algunos dijeron: no, es que es muy joven. Y la frase de D'Alessio Prieto fue: si era joven para hundir el Baleares, va a ser joven para ser representante de la, porque era siempre teniente de navío, de la República en Túnez. Allí estuvo al 60. O sea, es una pena que estas historias, te felicito por tu libro, que es una maravilla. Ya hablaremos de la foto y yo te mandaré la foto que tengo también. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quería decir una cosita, que y sobre todo a los que no son familiares de toda esta historia, que el gobierno de España estuvo fuera de Europa, de la Europa democrática, de la Europa en general, desde el 44, diremos, hasta durante 25 años, 30 años y eso. Pero los españoles no. Los españoles estuvieron en todos los frentes, los españoles estuvieron en toda esa historia. Y no hay que confundir, se dice en español, la historia de los gobiernos de la historia del país. Y yo pienso que hay un trabajo de rehabilitación de todo lo que hicieron los españoles durante todos estos años. Eso, quería terminar con únicamente esta cosita. Gracias. Bueno,
Muchas gracias a los dos. Y yo creo que, como habéis dicho, tanto por el libro que presentas, que a mí la verdad me ha impactado porque es precisamente de lo que se trata, como a José Luis Ledesma, por un hecho muy evidente, que hay que seguir manteniendo historias de todos aquellos que anónimos, esas vidas anónimas, que son las que realmente dieron la grandeza de poder tener un régimen democrático, el primer régimen democrático que hubo en España, y que desgraciadamente nos debe de servir de ejemplo para que vuelva otra vez a plantearse un Estado republicano. Es decir, ellos nos marcaron la senda y yo creo que nosotros tenemos que coger esa senda para reivindicar ese modelo que será el que reanude o el que vuelva a la legitimidad que se perdió en su momento. Muchas gracias a todos y bueno, os veréis emplazados para la próxima tertulia.